Vamos a estudiar el crecimiento económico desde un enfoque marxista, es decir, el crecimiento económico como un tema fundamental, central en los planteamientos teóricos de Marx. Marx, cuando estudia el funcionamiento y el desarrollo del capitalismo, determina que su objetivo principal debería ser no obtener mayores ganancias, que es el objetivo que se plantea y que descubre Marx. Y esto es posible mediante el incremento del capital, es decir, mediante el crecimiento económico. Por tanto, el capitalismo y el crecimiento económico va a ser un medio, ¿ya? Un medio para obtener la ganancia del capitalista, para obtener una acumulación de capital de la clase dominante, de la clase propietaria de los medios de producción. A diferencia de otras teorías económicas, como las ortodoxas principalmente, para Marx el crecimiento económico va a ser un medio, ¿no? Y debería estar orientado a la satisfacción de las necesidades humanas y debería estar orientada para el desarrollo de la sociedad. El crecimiento económico debe estar al servicio de un concepto fundamental que plantea Marx, que es la emancipación social y no de la acumulación de la riqueza por parte de una minoría. En fin, vamos a ver que el marxismo es una teoría científica que busca entender el funcionamiento de la sociedad capitalista y proponer cambios radicales. Eh, Sin embargo, cuando se habla del crecimiento económico en el capitalismo, esto está limitado por una contradicción fundamental, que es la propiedad privada de los medios de producción y la socialización de esta producción, que más adelante vamos a analizar los efectos de este funcionamiento, que son las crisis económicas. El primer componente que nosotros vamos a ver en este tema serían los conceptos fundamentales. Es relevante tener presente que un marco conceptual de análisis marxista es necesario para entender estos planteamientos de Marx, para analizar el funcionamiento y desarrollo del sistema capitalista. Entre estos elementos fundamentales nosotros vamos a encontrar la lucha de clases, la teoría del valor trabajo, el tema de la emancipación social, las relaciones sociales de producción, el tema de las fuerzas productivas, plusvalía, trabajo excedente, etcétera. Pero que son necesarios para que podamos ver todas estas relaciones que se dan. Como segundo tema, nosotros vamos a ver lo que es la reproducción simple del capital, donde el capitalista utiliza los beneficios de la producción obtenidos mediante la venta de los productos para reponer los medios, lo que nosotros hemos hablado, lo de el consumo de capital fijo, para reponer ese gasto de los medios de producción que se han utilizado en el proceso productivo, como materias primas, hablamos de maquinarias, herramientas. Además, también para pagar los salarios a los trabajadores que ponen en marcha ese proceso de trabajo. De esta manera, el capitalista va a mantener una inversión inicial que va a continuar y se va a repetir con ese mismo nivel. Eso es lo que se conoce como la reproducción simple del capital. Y finalmente, y nuestro punto central se refiere al proceso de la reproducción ampliada de capital, que es un proceso mediante el cual ahora el capitalista va a invertir, va a reinvertir parte de sus ganancias en la expansión de su producción. Es decir, va a adquirir nuevos medios de producción con el objetivo de aumentar su escala y por tanto la eficiencia de la producción y obtener mayores ganancias en el futuro. Pero iniciemos con los elementos fundamentales del análisis marxista. Veamos. Uno de los primeros conceptos fundamentales se refiere a la formación económica social, FES. Y vamos a entender una FES sencillamente como una sociedad concreta que se da en un momento determinado de la historia. Es decir, la FES la vamos a entender como esa base material y económica de una sociedad que va a determinar
su estructura social, política e ideológica. Este concepto es formulado por Marx y sirve para interpretar el desarrollo de la sociedad en el transcurso de la historia. Es decir, en la medida que se da el desarrollo histórico-social, se van presentando diferentes formaciones económicas sociales de manera progresiva, donde una va superando a la otra. Históricamente se conocen 5 formaciones económicas sociales, pero tenemos la comunidad primitiva, tenemos la esclavista, el feudalismo, el capitalismo y el comunismo. La formación económica social está dividida o está compuesta por la base y la superestructura, donde la base está formada por 2 componentes fundamentales. Uno que es la estructura, pero en esta se miran las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Para Marx, esa base, eh, esta base económica, que también se plantea en otros textos como el modo de producción, esa relación entre la relación de producción y la fuerza productiva, van a determinar cómo se organiza una sociedad, pero en términos económicos. Términos económicos. Y para Marx, esta base económica es la fuerza motriz de un cambio social, del desarrollo social. Y es la que va a determinar todo el resto de cómo se organiza una sociedad. Ahora, si nosotros nos centramos en la otra parte, esto tiene que ver con la superestructura, donde la superestructura es la parte de la fe referida a la conciencia social, referida a ese conjunto de instituciones políticos, jurídicas, ideológicas, que son la manifestación de la base económica. Ahora, si nosotros hablamos y nos referimos a la estructura está caracterizada por determinadas relaciones económicas. Relaciones económicas que se dan entre los diferentes miembros de la sociedad, relaciones económicas que se establecen entre diferentes grupos o clases sociales, pero que estas relaciones se dan en el marco de la actividad económica. Nosotros entendiendo la actividad económica como aquellas acciones eh, y procesos donde se involucran las personas mediante la producción, la distribución, el consumo de los bienes y servicios en una sociedad. Ahora bien, estas relaciones que se establecen son fundamentales porque van a determinar las condiciones materiales de la existencia. Es decir, van a determinar la posición que ocupan en la sociedad. Ahora, cuando estos miembros se relacionan en el proceso de producción, vamos a denominarle agentes de la producción, agentes económicos. Y estas relaciones económicas que se dan son de 3 tipos. Tenemos relaciones de producción, la gente se relaciona en la distribución y también tenemos relaciones de consumo entre los agentes de la producción. Son 3 tipos de relaciones. Ahora, veamos las relaciones de producción, que estas están referidas a cómo se inserta cada individuo en el proceso de producción. Pero estas relaciones de producción están determinadas, uno, por la propiedad de los medios de producción. Y cuando hablamos de la propiedad de los medios de producción nos referimos a un derecho de propiedad. Es decir, el que posee tiene la propiedad, tiene el derecho a usar, a gozar y a disponer de ese bien. Cuando nos referimos a disponer, el derecho a disponer, vamos a entenderlo como ese derecho a asignar ese bien que yo poseo a determinados fines, a ocuparlo para determinados fines o a delegar a otras personas para que ellos lo utilicen. A usar, el derecho a usar, es decir, yo tengo el derecho sobre un bien
para usarlo como yo quiera, según las características naturales de ese bien, por supuesto, ¿verdad? Y luego tenés el derecho a gozar, disfrutar de aquellos frutos, de aquellos resultados que me brinde ese bien, que produzca ese bien. Y cuando vos unís el derecho de usar y el derecho de gozar, esto se conoce generalmente como usufructo. Tal vez ustedes ya han escuchado esa parte, esa palabra de usufructuar. Ahora, cuando estos tres eh, se manifiestan unidos, esto se conoce como la propiedad real. Es decir, cuando el derecho de propiedad se convierte en posesión real, de disponer, de usar, y por tanto de gozar de los resultados de los medios de producción, entonces existe la propiedad real de los medios de producción. Esto es relevante porque la relación que establecen los propietarios y no propietarios de los medios de producción se denominan relaciones sociales de producción. Es decir, vamos a tener a personas que son propietarios de medios de producción y vamos a tener a trabajadores que no son propietarios. Entonces, esta es una primera clasificación en función de la propiedad de los medios de producción. Existen propietarios y existen trabajadores no propietarios. Lo repito, la relación que se establece entre ellos se denomina relación social de producción. Y esta relación no es nada más que estas que se establecen entre estos dos agentes económicos, entre esta clasificación. ¿Ya? Y esta relación va a depender fundamentalmente, e insisto, de la relación de propiedad, de posesión, de disposición, de usufructo que se establezca en los medios de producción. Podemos plantear que existen dos tipos de relaciones sociales de producción. Una sería la relación de explotador-explotado, que esta se presenta, que esta existe cuando el propietario de los medios de producción vive del trabajo de los productos directos. Y estarían también las relaciones de colaboración recíproca, donde aquí se establece cuando existe una propiedad pero social, no privada, una propiedad social de los medios de producción y ningún sector, ningún agente económico vive de la explotación de otro sector, porque hay una propiedad social. Repito, estas relaciones sociales de producción son las que se establecen entre los propietarios de los medios de producción y los trabajadores no propietarios. Y esta relación va a depender de esa propiedad que se tenga. Esa propiedad es la que determina esa relación que se establece entre los agentes de la producción. Y esta relación puede ser la que se establece en el sistema capitalista, que es la relación explotador-explotado, y la relación que se establece en el sistema comunista, que son relaciones de colaboración recíproca, porque los medios de producción son de propiedad social. Ahora, otro factor determinante de la relación de producción es la división del trabajo. Primero, si nosotros entendemos la división del trabajo como esa separación de tareas, ¿verdad? Es decir, se refiere a la forma en que se van a distribuir esas funciones entre las diferentes personas que participan en un proceso de producción. Es decir, yo tengo un proceso productivo, lo descompongo en ciertas partes y designo a ciertas personas para realizar ciertas tareas en cada fase de ese proceso de producción. Esa es la división del trabajo, que vamos a tener como resultado un producto en específico. Ahora, esta división del trabajo puede ser técnica. Esto es relevante porque la división técnica del trabajo va a estar referida a aquel conjunto de tareas que se hagan en el proceso de trabajo, pero que van a estar expresadas o determinadas por la especialización
Y esta especialización va a estar de acuerdo con las habilidades, con las capacidades de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, la división técnica se va a referir a las tareas que se desempeñan en el proceso productivo. Estamos hablando de la clasificación según las capacidades. Es decir, en un proceso pueden existir, si hablamos de la construcción, hay ingenieros, hay arquitectos, hay capataces, hay obreros, etcétera. A eso nos estamos refiriendo. Los agentes económicos que están en contacto directo, que transforman esa materia prima en un producto final, que son los trabajadores directos. De aquí viene esa relación, que es otra clasificación. Arriba teníamos que podíamos clasificar en propietarios de medios de producción y trabajadores no propietarios, y ahora tenemos una clasificación en función de la división del trabajo, que por la división técnica vamos a tener trabajadores directos. Ahora, estos trabajadores directos son trabajadores especializados en la realización de una sola parte, decimos, del proceso de trabajo, del proceso de producción. Pero, pero necesitan una coordinación, es decir, necesitan de la participación de otras personas para que controlen, para que dirijan ese proceso de producción, ya sea de una manera total, de una manera general o parcial. Y aquí donde se establecen las relaciones técnicas de producción. Es decir, a las formas de control o dominio que tienen los agentes que ejercen sobre los medios de trabajo en particular, se denominan relaciones técnicas de producción. Y tenemos a la división social del trabajo. Ya hablamos de la técnica, que se refiere a las capacidades que tiene cada persona. Vos vas a estar en este proceso porque tenés estas capacidades para desempeñar estas tareas. Ahora hablamos de la división social del trabajo, que esta se es referida eh, a aquella forma en que se distribuyen las tareas, pero considerando la clase social a la que perteneces. Es decir, esta división se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Esto es relevante, la división social del trabajo. Una división del trabajo enmarcada, una división del trabajo determinada por la posesión de medios de producción o no posesión de medios de producción. Y aquí podríamos hablar, como vemos, de una doble determinación de los agentes económicos. ¿Verdad? Por un lado tenemos a un trabajador que por su función técnica se convertiría en un trabajador directo, que es lo que vemos en la división técnica del trabajo, trabajadores directos, pero por su función social es un no propietario. Y ahora el capitalista, en su función técnica, como un trabajador no directo porque desempeña trabajos de control, de administración, de dirección, pero que tienen la característica de ser propietarios de los medios de producción. O sea, que es importante lo siguiente. Las relaciones sociales de producción están determinadas principalmente por la división social del trabajo. Y esto es, hay que aclararlo, las relaciones sociales de producción no son simplemente relaciones humanas, no es como se relacionan los humanos. Las relaciones sociales de producción no pueden considerarse, no podemos considerarlas como relaciones humanas en sí. Relaciones entre hombres, entre mujeres. Son relaciones entre agentes económicos, entre agentes de la producción, entre hombres y mujeres que tienen una función determinada en el proceso de producción de acuerdo a su capacidad o de acuerdo a la propiedad o no propiedad de los medios de producción.
Bien, veamos ahora las relaciones de distribución. Las relaciones de distribución eh, son las que van a determinar esa parte, ese porcentaje del producto total generado y el excedente, ¿verdad?, que le corresponde a cada agente de la producción, a cada individuo. Es decir, cómo se reparte el ingreso en una sociedad. De esto estamos hablando de las relaciones de distribución. Pero la manera en cómo se distribuye el ingreso, cómo se distribuye ese producto, va a estar en función de una distribución previa. Y esta difusión previa es cómo se distribuyen los medios de producción. Es decir, que ese porcentaje, esa participación del ingreso total, ¿ya?, va a estar determinada por cómo estén distribuidos los medios de producción. Es decir, va a estar determinada por si poseo medios de producción o no poseo medios de producción. Y como hemos planteado que eso determina las relaciones sociales de producción, por tanto, las relaciones de distribución están determinadas por las relaciones de producción. Es decir, a un capitalista le va a tocar o se le va a distribuir una parte del producto total en función de su propiedad de los medios de producción. A un trabajador que no posee medios de producción le va a tocar los salarios, que es el pago. A un capitalista la ganancia. A eso se refieren las relaciones de distribución. ¿Cómo se distribuye el ingreso? Pues se distribuye dependiendo de la posición que ocupes. ¿De qué va a determinar esa posición? De la división social del trabajo. ¿Y esa quién la determina? Las relaciones sociales de producción, que están determinadas a la vez por la propiedad o no propiedad de los medios de producción. Y luego vamos a hablar de las relaciones de consumo, donde aquí se refiere a el acto de gastar, el acto de usar, de satisfacer una necesidad, ¿verdad?, consumir. Entonces, fíjense la relación. Estas relaciones de consumo se pueden catalogar de dos maneras. Tenemos el consumo individual y tenemos el consumo productivo. El consumo individual es ese consumo directo eh, de, de los productos, ¿ya?, de los productos por los individuos de la sociedad. ¿Ya? Todos necesitamos consumir alimentos, artículos de vestir, etcétera. ¿Ya? Pero, pero el consumo productivo no es para todos los individuos de la sociedad. Aquí se refiere a esos bienes que no son consumidos directamente, sino que intervienen en nuevos procesos de producción como medios de producción. Y por tanto, si hacemos la relación de qué va a depender las relaciones de consumo, pues va a depender de cómo se distribuyan los recursos, de cómo se distribuya el ingreso. Un trabajador se le distribuye el ingreso en función de salarios y por tanto su consumo está determinado por ese salario. Y su consumo es un consumo individual, un consumo improductivo porque le sirve para vivir, para reproducirse, para garantizar su existencia en la sociedad. Mientras que un capitalista, su consumo está determinado por cómo se distribuye el ingreso, que son las ganancias. Y este capitalista va a tener consumo improductivo, consumo individual, pero también parte de ese porcentaje que le toca lo va a utilizar para comprar nuevos medios de producción que le garanticen seguir reproduciendo su existencia como capitalista. Ahora, el otro componente de la base económica son las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas es un elemento fundamental en la sociedad. Eh, Cuando hablas de fuerzas productivas te referís a diferentes factores. Se refiere al medio ambiente, a la capacidad productiva, a la tecnología, los objetos de trabajo y por supuesto a la fuerza de trabajo. Es decir, que
Y las fuerzas productivas están compuestas por la fuerza de trabajo y todo lo demás que lo podríamos agrupar en los medios de producción, ya, con los que cuenta una sociedad. Es decir, ¿qué vas a entender por fuerzas productivas en una sociedad? Bueno, pues se refiere a la fuerza de trabajo, es decir, a las capacidades mentales, habilidades que tienen los individuos en una sociedad específica y los medios de producción con los que cuenta, su capacidad productiva, su tecnología, los objetos de trabajo, los medios de trabajo. Esas son las fuerzas productivas de una sociedad. Es decir, los recursos materiales e intelectuales para producir y reproducir su existencia en una sociedad. Ahora, estas fuerzas productivas expresan esa relación que tiene el hombre con los objetos y con las fuerzas de la naturaleza, que son utilizados para producir bienes, son utilizados en el proceso de producción. Pero ojo, volvemos a lo mismo y es importante no perder de vista esta relación. La producción está determinada por las relaciones sociales de producción, lo que hemos planteado anteriormente. Y por tanto, en esa interacción entre los objetos de trabajo, la naturaleza y en medio que está el hombre o la fuerza de trabajo, son las que van a determinar ese desarrollo, ese perfeccionamiento, eh, esa evolución de las fuerzas productivas. Repito la idea, en esa interacción entre el hombre, es decir, la fuerza de trabajo, los objetos de trabajo que posee para transformar la naturaleza, se van desarrollando las fuerzas productivas, porque se van perfeccionando, van cambiando los medios de trabajo. El hombre va modificando sus medios de trabajo, sus objetos de trabajo, de tal manera que va aumentando su productividad. Y eso es lo que lleva al desarrollo de las fuerzas productivas. Se, vemos como elemento central del desarrollo de las fuerzas productivas la fuerza de trabajo. En la medida que la fuerza de trabajo va evolucionando, evolucionan las fuerzas productivas e incrementa la productividad de una sociedad en específico. Pero no podemos dejar de mencionar que ese grado de desarrollo de las fuerzas productivas va a estar determinado ¿por quién? Por las relaciones sociales de producción, porque son las que determinan esa relación en el que se da en el proceso de producción. Marx plantea que las fuerzas productivas son un elemento fundamental para entender el cambio social, porque son el motor, ¿verdad? Son el motor de ese cambio social. Pero que esa propiedad privada de los medios de producción, que son expresadas en las relaciones de producción, en las relaciones sociales de producción, limita ese desarrollo de las fuerzas productivas. Y Marx plantea que al eliminar la propiedad productiva, por tanto, se eliminaría esa pared de desarrollo de las fuerzas productivas y se evolucionaría a otro tipo de sociedad. Ahora, hemos planteado los dos elementos de la base económica o del modo de producción. Hemos dicho que están las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. A esto se le conoce como ser social, la base económica o la base material de la sociedad, lo cual es fundamental porque aquí se construyen todas las demás estructuras de la sociedad que vamos a analizar. Pero es importante entender que esta es la fuerza motriz que impulsa el desarrollo social, el cambio social, y que su elemento principal son las fuerzas productivas. Pero tanto las fuerzas productivas como las relaciones sociales de producción van a cambiar, van evolucionando en el largo del tiempo. Y esto afecta a la superestructura. Por eso que en el planteamiento marxista está que la lucha de clases se desarrolla acá, se desarrolla en la base material principalmente de la sociedad, ya que es aquí donde se establecen esas relaciones sociales de producción.
que determina cómo se distribuyen los recursos en una sociedad. Ahora, si hablamos nosotros de la superestructura, como la otra parte de la formación económica social, ¿qué vamos a entender? Superestructura es importante mencionar que es un conjunto de instituciones que pueden ser culturales, ideológicas, políticas, eh, pero que están construidos sobre la base de la sociedad. Es decir, aquí estamos hablando de manifestaciones sociales que se producen en la sociedad fuera del ámbito económico. El ámbito económico se mira en el ser social, en la base. En la superestructura es la manifestación fuera de la actividad económica, fuera de la economía. Pero es importante mencionar que, eh, si bien es cierto, se dan fuera, pero derivan de la base económica, provienen de, provienen de eso. Es decir, que la base económica va a establecer esas condiciones materiales de vida eh, que, que se manifiestan en la superestructura. Pero es a partir de la base que se desarrolla la superestructura. Y también actúan sobre la base. Y esto es importante, porque al actuar sobre la base van a tratar de garantizar las relaciones existentes. Vean esta relación importante. La superestructura como un conjunto de manifestaciones sociales que provienen de la base, pero actúan sobre la base. Actúan para garantizar las relaciones sociales de producción existente. Actúan sobre la base para garantizar el sistema económico existente, dominante. Actúan sobre la base económica para defender los derechos de, de la clase dominante. Si nosotros veamos un ejemplo, en el sistema jurídico, para que lo entendamos. El sistema jurídico como un elemento de una manifestación social. El sistema jurídico como un elemento de la superestructura de una sociedad. ¿Cómo es que actúa sobre la base económica? Eh, Entendiendo que las instituciones políticas, legales, aquí estamos hablando como el gobierno, la policía, pero estamos hablando específicamente del sistema judicial. ¿Cómo pueden influir en la forma en que se establecen y aplican las leyes? En que se regulan, en que se rigen las relaciones laborales, por ejemplo. Esa es la manera como influye el sistema jurídico. Y estas leyes, estas regulaciones, estas normas, las van a establecer de manera que favorezcan a los propietarios de los medios de producción y por ende limiten los derechos de los trabajadores. Es decir, un sistema jurídico, un sistema judicial que esté sesgado a ciertos intereses, donde puede haber menos protección para trabajadores y garantizar derechos para los propietarios de los medios de producción. ¿Mediante qué? Mediante leyes, ¿verdad? Mediante normas. Otro podría ser la religión. La religión entendida como una manifestación social, un elemento de la superestructura que proviene de la base y que incide en la base. ¿Cómo la religión puede influir? Bueno, pues puede influir a través de esa transmisión de valores, esa visión de mundo, esa visión moral que plantea y que puede tener implicaciones en la forma como las personas piensan y cómo piensan en diferentes circunstancias, cómo piensan del trabajo, cómo piensan de la propiedad privada, cómo piensan de la producción, etcétera. Y que de esa manera van a plantear una visión eh, de mundo, una visión moral que puede llegar, en algunos casos, hasta justificar la desigualdad económica.
También puede actuar de otra manera, ¿verdad? En el caso de El Salvador específicamente, eh, en el ejemplo de la Iglesia Católica, nosotros podemos darnos cuenta que históricamente fue una fuerza motriz importante en la promoción de los derechos humanos y la justicia social en El Salvador, sobre todo durante la década de los 80, donde se generó la guerra civil, donde la Iglesia Católica se involucró en la lucha contra el gobierno militar de ese momento y las fuerzas paramilitares. Fuerzas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, asesinatos, torturas, etcétera. Entonces la iglesia también desempeñó un papel importante en esa promoción de paz, de justicia social, lo que a su vez influyó en la base económica y en las relaciones sociales de producción en ese momento. Y no solo en el país, sino que en la región. Otro podría ser la educación, ¿no? Como la educación, como parte de una manifestación social, incide en la base. Según Marx, la educación, como parte de la superestructura, si no es una educación liberadora, va a reflejar, va a reproducir los intereses de la clase dominante. Y esta clase dominante controla la base. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? ¿Ya? La educación, como así igual como el resto de instituciones sociales, ¿ya? No es neutral, ¿ya? Y en muchos casos no es objetiva, sino que está al servicio de una ideología en particular. La educación, si se presenta de esa manera, si se presenta para garantizar los intereses de la clase dominante, ¿ya? No es un instrumento de liberación, no es un instrumento de transformación social, sino que lo que hace es contribuir a mantener el orden establecido que favorece el sistema capitalista. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Bueno, se pueden ver desde varias perspectivas. Eh, la educación, eh, que se te eduque de manera mixta, de manera individual, de manera competitiva, eso favorece al capitalista, porque eso se manifiesta en el capitalismo, una competencia en todos los ámbitos que se da. La educación transmite valores, normas, creencias que van a justificar el sistema capitalista como el sistema idóneo, como el sistema adecuado. La educación selecciona y clasifica a los individuos, a las personas, ¿verdad? Según su origen social, según su capacidad que tenga. Y esto es importante porque la educación, desde el punto de vista capitalista, te prepara para el mercado laboral, te prepara eh, para que vos tengas mejores habilidades, tengas mejores conocimientos, para ser un trabajador competitivo y que respondas a las demandas del mercado, a las exigencias del mercado laboral, a las exigencias de las empresas que lo que buscan es obtener ganancias. Y así crean una falsa conciencia, porque te impide a vos reconocer tu situación, te impide ver tu situación del puesto que ocupas en el sistema económico y por tanto cambiarla y por tanto modificarla. Entonces, una educación que te prepara en la conformidad, que te prepara en el individualismo, que te prepara en la competitividad, te está preparando para el mercado laboral que solo favorece al capitalista. Entonces vean cómo la relación dialéctica entre la base y la superestructura. La base determina las manifestaciones sociales, pero estas manifestaciones sociales inciden en la base. ¿Cómo inciden? Garantizando a través de diferentes medios que se mantengan el orden de cosas establecidos en la sociedad.